Estás escuchando Mensajes de Fe, edición Semana Santa. La autoridad de Cristo. La Biblia enseña el momento en que Jesús purificó el templo. Esto lo encontramos en los 4 evangelios. Jesús ha llegado a Jerusalén, sentado en un pollino cumpliendo la profecía dicha por Zacarías 520 años antes. Y el segundo movimiento que toma lugar en esta Semana Santa es la purificación del templo. Mateo capítulo 21 nos dice que Jesús partió del Monte de los Olivos hasta Jerusalén. La Biblia nos dice que Jesús entró y echó fuera a todos los que vendían y compraban en este lugar. Volcó las mesas de los que vendían, volcó las sillas de los que vendían y les dijo a todos: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Qué fue lo que el maestro vio que causó tanta indignación al punto de tirar todo lo que había a su paso en el templo? ¿Qué es lo que quiso decir Cristo cuando expresó: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Se lo explico. La organización del templo estaba dirigida por un hombre llamado Anás, el cual ya no era el sumo sacerdote, pero estaba detrás del sumo sacerdote. Él es el que tenía la última palabra en cuanto a la organización de lo que se hacía en el templo. Él y su familia habían creado un sistema de recaudación de impuestos, el cual se aprovechaba de la fe de los peregrinos. Escuche, 7 fiestas se celebraban en Jerusalén anualmente, en donde todos los judíos que vivían fuera estaban comprometidos por su fe y su amor al Señor a estar presentes al menos una vez al año y hacer una ofrenda. Estaba claro que esto traía grandes ganancias. Entonces los principales sacerdotes habían creado un sistema en donde cada persona que llegaba al templo tenía que pagar un impuesto, pero lo tenía que hacer en la moneda del templo. Y este impuesto equivalía al 90% de un salario del día. Demos un ejemplo. Si el templo de Jerusalén estuviera en los Estados Unidos, toda la gente que viniera de otras partes del mundo trayendo dinero en pesos, francos suizos, libras esterlinas, quetzales, todos ellos tenían que ir con un hermano que estaba en una esquina del templo, esperando cambiarle su dinero. Hagamos un cálculo. Si la hora de trabajo se pagaba en $8 y la persona trabajaba 8 horas diarias, esto equivaldría a $64. El 90% de $64 son $57 aproximadamente. Entonces, toda persona que pisaba el templo tenía que pagar un impuesto de $57. Si usted venía de México, entonces tenía que pagar 1,140 pesos solo por entrar al templo, lo cual se convertía en un abuso porque la persona que no tenía tal cantidad y venía de lejos no tenía derecho ni oportunidad de pisar siquiera el templo en un día tan importante como el día de la Pascua. Número 2. La persona que ingresaba al templo, que pisaba el templo, tenía que ofrecer una ofrenda. Esa era la costumbre. Regularmente la gente compraba palomas para ofrecer una ofrenda, pues ese era el propósito de visitar Jerusalén, pedir perdón a Dios por los pecados y dar gracias a Dios por su misericordia. Entonces una paloma fuera del templo, por mencionar algún precio, costaba $20. Pero esa misma paloma dentro del templo costaba 200% de lo que valía afuera. Entonces la persona llegaba al templo pagando su viaje, pagando su hospedaje, su comida, pagaba su impuesto para entrar al templo y se formaba para hacer una ofrenda por el perdón de sus pecados, porque ese era el propósito por el cual habían venido desde tan lejos. Pero si la persona había comprado una paloma fuera del templo, entonces, cuando llegaba su turno y se encontraba frente al sumo sacerdote para hacer el sacrificio y la expiación por sus pecados, ellos le preguntaban: ¿dónde compró la paloma? Y la persona, sin saber, decía: la compré fuera del templo. Entonces el sumo sacerdote mandaba llamar a un inspector y le decía: por favor, revise esta paloma antes de ofrecerla para que no esté contaminada y esta mujer pueda ser perdonada, o este hombre pueda ser perdonado, según era el caso.
Entonces el inspector venía, revisaba la paloma y le preguntaba al peregrino: ¿dónde compró usted la paloma? ¿Dentro del templo o fuera del templo? Si la persona era novata y era su primera experiencia, entonces muy seguramente respondía: la compré fuera del templo. A lo que el inspector respondía: esta paloma definitivamente no está apta para el sacrificio. Usted necesita comprar una paloma dentro del templo porque estas ya están purificadas. Por lo tanto, el inspector le decía: vaya por allá, haga sus cuentas y ya que tenga lista su paloma, vuélvase a formar. Obviamente la persona no contaba con un dinero extra para comprar una paloma dentro del templo. Entonces la persona que iba por primera vez quedaba más frustrado que cuando estaba formado en la fila para pedir perdón por sus pecados. No solamente esto, se iba del templo enojado, sin dinero, gastado y sin el perdón de sus pecados. Esto sucedía regularmente con los novatos o los que llegaban por primera vez. Todos aquellos peregrinos que no conocían este sistema de manipulación, de recaudación agresiva de impuestos. Claro que quienes ya sabían de este abuso con tiempo ahorraban el dinero necesario para pagar todo aquello que exigían el sumo sacerdote y el sistema del templo para el perdón de sus pecados. Esto era para poder hacer una buena ofrenda y poder recibir el perdón de Dios por los pecados, entre comillas. Ahora imagine usted la cantidad de dinero que se acumulaba y se recaudaba en estos días de fiesta, que de algún modo era obligatorio para los creyentes. Entonces, si alguien compraba un animal fuera del templo para hacer el sacrificio, este animal estaba definitivamente descartado, era inmundo. La persona tenía que comprarlo dentro del templo porque sí estaba santificado. Jesús evidenció el enojo de Dios hacia los líderes religiosos que abusaban de la fe de los creyentes y exprimían su fuente de ingresos. Nunca olvide que la explotación del hombre por el hombre siempre provocará la ira de Dios, y aún más cuando se ocupa la religión para extorsionar a las personas, más cuando se ocupa la fe para robar. Este sistema de corrupción había distorsionado el propósito por el cual el templo se había creado. Y Jesús lo dice muy claro: mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esto se repite actualmente. Existen muchos lugares que tienen nombre de templo, nombre de casa de oración, pero son cueva de ladrones. Iglesias que no son casa de oración, sino cueva de ladrones. Tenga usted cuidado de creer que está en una iglesia y está sentado en una cueva de ladrones. ¿Cómo puedo saber yo si el lugar en donde estoy es verdaderamente una iglesia o una cueva de ladrones? Es simple. El propósito principal de la iglesia es la oración, porque cuando una iglesia no tiene oración pierde el sentido para lo que fue creada. Cuando la iglesia no ora se olvida de la razón por la cual están reunidos. Hoy el propósito de muchos lugares es entretener a la gente, dar un show o algún espectáculo, pero se han olvidado de la razón por la cual se creó el templo, y es un lugar para orar. El templo está creado como un espacio para que usted pueda tener comunión con Dios y reciba respuesta de Dios. El templo es un lugar para que usted pueda ser lleno de la presencia de Dios. La Biblia dice que la iglesia es un lugar para orar. Las personas que se congregan deben de tener en mente que la iglesia es un lugar para hacer oración. Y producto de la oración viene la respuesta de Dios. Producto de la oración vienen los milagros. Producto de la oración, los pecadores se salvan. Producto de la oración, lo imposible se hace posible y Dios suple las necesidades del pueblo. La música ocupa un lugar muy importante en la iglesia. Los ministerios ocupan un lugar muy importante en la iglesia. Las donaciones son importantes para la iglesia, pero el fundamento que hace posible todo esto es la oración. La oración es la clave para una buena adoración. La oración es la clave para la unidad en la iglesia. La oración es la clave para la prosperidad en tu vida. Ordena las prioridades en tu vida. Es necesario ordenar las prioridades en nuestra vida y entender que la oración es lo más importante. Si algún creyente viene a la iglesia y le gusta todo menos la oración, está perdiendo lo más importante. Tiene que ordenar sus prioridades. La próxima vez que usted visite la iglesia, tiene que tener presente que es el lugar que Dios ha preparado para que usted se pueda comunicar con Él y pueda entablar un tiempo de oración. Es un lugar para que usted ore, para que sus hijos oren, para que como matrimonio usted ore,
para que ore con su cónyuge. La iglesia es el lugar para que usted tenga comunión con Dios. Este es el lugar donde usted recibe respuesta de Dios, donde Dios le bendice, donde Dios le ayuda, donde Dios le protege. La casa de Dios es casa de oración. La próxima vez que usted vaya a la iglesia, tiene que pensar que va a la iglesia a comunicarse con Dios, va a acercarse a Dios, y esto lo hará por medio de la oración, porque ahí está la victoria, porque ahí está el poder, porque ahí está el milagro. Jesucristo lo dijo muy claramente: mi casa es casa de oración. Dios le bendiga. Estás escuchando Mensajes de Fe, edición Semana Santa.